tengamos llenas las bancas. Así que todos los hermanos que ya están sentaditos, recórranse un poquito para que den oportunidad a los hermanos que van llegando. Vamos a dar principio, hermanos, a la segunda intervención en esta mañana, primer día de conferencias. Y vamos a hacerlo con una primera oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Paco Rada que sea el que nos dirija a nuestro Dios en esta primera oración. Después tenemos un canto por nuestro hermano Gamaliel Meneses. El hermano Gamaliel Meneses será el que nos traiga un canto, y después nuestro hermano Juan Meneses nos traerá un himno también, después de la oración de nuestro hermano Paco Rada. Después de la oración, del segundo canto, tendremos la presentación de nuestro hermano, y el himno de invitación, nuestro hermano Arturo Pérez será el encargado. Así que nuevamente, hermanos, vamos a ponernos de pie para dirigirnos a Dios en esta primera oración, nuestro hermano Paco Rada. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre nuestro, en cuyas manos está nuestra vida, es por usted quien nos movemos y somos, y ha permitido que estemos esta mañana reunidos en este lugar para edificarnos, para informarnos en cuanto a su bendita palabra. Le damos gracias por los hermanos que tuvieron la disposición de participar exponiendo los mensajes que encontramos en su libro santo, Padre. Y también agradecemos, Padre, que usted haya hecho posible que hermanos pudieran venir de otras partes y compartir estos días de meditación en su santa palabra. Ahora, nuestro Dios, seguimos orando por el resto de los expositores que el día de hoy y los días que sigan estarán tomando parte también en la enseñanza de su palabra para la audiencia que hoy se hace presente. A unos y a otros, nuestro Dios, le pedimos que les bendiga y que siempre la gloria sea para usted y no para nosotros. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitarles a abrir su himnario en el himno número 172, Cuán grato y dulce. Si ya lo tenemos, vamos a entonarlo. Cuán grato y dulce cuando los que aman al Señor, gozando de la paz de Dios, se libran del temor. Cuando uno sufre, los demás le quieren ayudar. Cuando uno afortunado está, se pueden alegrar. Cuando el cristiano sobre la envidia es vencedor, las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí, y es alrededor del cielo quien lo va mostrando así. Himno número 104, hermanos. Himno número 104. La siembra. Cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva.
dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a dar lugar a la segunda exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Y ahora me toca a mí presentar al expositor. Y pues sí, yo conozco a Juan desde que desde que yo estaba como estoy, del mismo tamaño. Cuando Juan era un poco peleonero, pero ya se le quitó. Pero no, Juan es colaborador, hermanos, y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en Edinburgh, y vamos a darle la oportunidad a Juan. Predícanos la palabra, Juan. Muy buenos días nuevamente, hermanos. Es un gran privilegio ¿verdad? Primeramente quisiera darle las gracias a nuestro Dios por la oportunidad nuevamente de estar entre ustedes para hablar de sus sagradas escrituras, su palabra. Gracias a nuestros hermanos por la invitación nuevamente de estar con ustedes. Y en este día, estas conferencias, lleva por tema central: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El tema central de este día es celoso del corazón, en el cual a su servidor se le ha prestado, ¿verdad?, un tema para exponer a ustedes, y este tema es: Dios quiere un corazón humilde. Ese es el tema en el cual vamos a estar basando nuestra lección en esta mañana, en el cual nosotros vamos a estar meditando lo que la palabra de Dios nos habla precisamente en la humildad, ¿verdad?, en este corazón humilde. Una de las cosas que podemos ver y entender que las Sagradas Escrituras nos habla en cuanto al trabajo del apóstol Pablo. Al principio del ministerio del apóstol Pablo podemos ver que Pablo se llamó a sí mismo el más pequeño de los apóstoles, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. También asimismo el apóstol Pablo, a mitad de su vida, dijo: a mí que soy menos que el menor de todos los santos. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 8. Y poco antes de su muerte, se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Entonces podemos ver cómo aquí el apóstol Pablo comprendió y entendió en cuanto a lo que es un corazón humilde, hermanos. Y es precisamente lo que vamos a estar nosotros meditando en esta mañana. El pasaje que se me ha dado, si ustedes tienen sus Biblias con ustedes, allí lo que dice el escritor, ¿verdad?, el salmista, en el Salmo 51, 17, dice así la escritura: los sacrificios de Dios son, y ahí viene, ¿verdad? Los sacrificios de Dios son, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice así el escritor,
no despreciarás tú, oh Dios. Podemos ver cómo aquí se está presentando, ¿verdad? Que se daban aquellos sacrificios, aquellos holocaustos. Mas sin embargo, nuestro Dios lo que quiere es un corazón humilde. Quiere que el corazón de cada uno de nosotros tenga esa humildad al venir a presentar nuestro sacrificio vivo, hermanos. Algo muy importante que tenemos que darnos cuenta que un corazón humilde, número uno, inicia cuando nosotros reconocemos nuestra condición espiritual. Eso es lo principal. Tenemos que reconocer esta situación en la cual nosotros estamos. Uno de los factores en los cuales la humanidad vive, y lamentablemente, ¿verdad? Esto es triste, hermanos, es que la humanidad en sí siempre tiene esto en su mente y cree que es más o mejor que el otro. Y esto, hermanos, el pecado, ¿verdad?, lo ha manipulado de la manera que también aún dentro del cuerpo de Cristo está pasando estas cosas. Necesitamos nosotros entender, hermanos, como cristianos, ¿verdad?, y amigos que nos visitan, necesitamos comprender y aceptar en la condición que nosotros estamos. Ahí es donde inicia la humildad. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos daba un gran ejemplo, si ustedes van conmigo ahí lo que habla, ¿verdad?, en el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, versículo 9, vamos a ver lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual y cuando hablamos de aquellos que se sienten con una condición que son mejores y mayores que otros. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿verdad? Ahí vamos viendo este punto. A unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban, dice, a los otros, dijo también esta parábola. Era necesario, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo les mostrara lo que la verdadera humildad es. Dice nuestro Señor Jesucristo: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Aquí es donde vamos a ver primeramente de aquellos que tienen un corazón, ¿verdad?, en el cual no hay humildad en este corazón, sino que lamentablemente hay soberbia. Dice allí el pasaje: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hermanos, este hombre se estaba alabando él mismo, se estaba enalteciendo él mismo. Aquí tenemos una prueba de aquel corazón que no es un corazón que lleva la humildad en sí. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual, hermanos, porque todos los que estamos aquí necesitamos a Dios. Necesitamos de esa misericordia de nuestro Dios. Necesitamos ese perdón. Necesitamos esa lucha constante en nuestras vidas. Y no tratar de pensar, y estoy hablando aún a aquellos que ya somos hijos de Dios, que venimos a ser parte del cuerpo, pensar que somos mejores que otros. Porque venimos a caer en este mismo puesto del fariseo. Dice: yo que soy mejor que este. Esta no es la humildad, hermanos. Y este no es el corazón que claramente Dios está pidiendo. Por eso decíamos, Dios miraba los sacrificios y los holocaustos. Pero Dios dice: eso no es lo que quiero. Yo quiero un corazón quebrantado. Un corazón humillado. Una persona que acepta que le necesita. No una persona que quiere vivir el yo. El yo. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios quiere un corazón humilde y nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Al reconocer nuestra condición claramente, vamos a verlo ahí mismo en el capítulo 18, lo que sigue diciendo el pasaje de aquel publicano. Vemos todas estas palabras que dio aquel fariseo, mas sin embargo ahí mismo, hermanos, dice ahí, hermanos y amigos, el versículo 13, dice: mas el publicano, estando lejos,
No quería, fíjese, nomás medite en esto lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este es un corazón humilde, hermanos. Y es como inicia un corazón humilde. Lamentablemente, hermanos, la humanidad en sí está llena de todo lo que habla y se pone por los medios que ahora es los electrónicos, ¿verdad? El materialismo, buscando el yo. Se alejaron de Dios, ya no quieren saber nada de Dios. Ellos mismos dicen, yo no necesito a Dios. Pero claramente, hermanos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Todos necesitamos a Dios. Todos lo necesitamos. Y cuando reconocemos nosotros que le necesitamos, cuando nosotros venimos hacia Él, humillados, con este corazón humilde y decimos, sé propicio de mí, pecador, vamos a empezar a servir verdaderamente a nuestro Dios. Un corazón humilde, hermanos. Un corazón humilde hace entender lo que el escritor, ¿verdad?, del apóstol Pablo dice ahí la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gracia, de la gloria de Dios. Esto es reconocer nuestra condición, hermanos. Esto es reconocer nuestra condición, amigos que nos visitan en esta mañana. Reconocer esta situación. Esto es cuando inicia aquel corazón humilde. Primera de Juan, ¿verdad? Primera carta de Juan en el capítulo 1. Tenemos que entender esto. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y esto es para aquellos que se dicen ser, como decía el fariseo, ¿verdad? Se dicen ser y se creen mejores que otros. Dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos, siendo que para nosotros poder entender que tenemos un corazón que necesita a Dios, para empezar a reconocer nuestra vida espiritual, para que nuestro corazón sea humilde, todos tenemos que entender que fallamos de una manera u otra en nuestras vidas. De una manera u otra fallamos en nuestras vidas. Y esto nos va a mantener a nosotros humildes y cada vez más acercándonos más a Dios. Dice aquí, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Si confesamos, ahí está, ¿verdad? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es cuando decimos, sé propicio de mí, pecador. Mas sin embargo, vemos, dice el versículo 19, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos y amigos, es preciso que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si nosotros vivimos una vida en la cual diariamente tenemos en nuestra mente, o sea, la mente es el corazón, que necesitamos el perdón de Dios, la misericordia de Dios, vamos a estar viviendo más como lo que somos, hijos de Dios cristianos. Porque ya que llega a nuestro corazón, como llegó al fariseo, en vez de acercarnos a Dios nos vamos a alejar, porque ya no creemos en Dios, creemos en nosotros mismos. Un corazón humilde, hermanos, es lo que quiere Dios, y esto es como inicia. Inicia reconociendo nuestra vida espiritual. Número 2. Dios quiere un corazón humilde. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual para poder iniciar en esta humildad. Pero también nosotros tenemos que reconocer, hermanos, lo que es el verdadero amor. El verdadero amor, y esto es necesario. Es imperativo darnos cuenta que por medio del amor se muestra también la humildad de la persona.
La humildad se muestra, hermanos, amando a Dios y a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Eso va a mostrar la humildad. La humildad es sencillez del corazón, hermanos. Es el servir a otros. Eso es humildad. Entonces, nosotros cuando venimos a amar a Dios sinceramente y amar a nuestro prójimo, la humildad se va a mostrar en nosotros. Si ustedes van conmigo allí a la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo claramente nos está hablando en cuanto es el verdadero amor. El verdadero amor ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Aquí, ¿verdad? Claramente sabemos que el amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como Mateo 22, 37 al 39 nos dice, es el primer gran mandamiento y el que sigue, ¿verdad? El segundo gran mandamiento. Entonces, aquí nos va a enseñar el amor, ¿verdad? El amor el cual muestra esta humildad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando el dolor ajeno antes que el de nosotros mismos. Y el hacer esto, hermanos, nos va a hacer y nos va a volver a nosotros humildes. Humildes por este amor. El amor, dice ahí el versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice ahí. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y saben por qué? Porque ama a Dios y ama a su prójimo y está aceptando su condición espiritual. Está luchando primeramente por su vida espiritual para llegar al cielo, pero ama tanto a Dios que está luchando por ayudar las almas perdidas y al hermano en Cristo que está enseguida a usted a ir con usted al cielo. Ese es el amor, la humildad. La humildad lleva al verdadero amor, hermanos. Esto es muy necesario. Y Dios quiere claramente un corazón humilde. Veíamos al fariseo, ¿verdad? El fariseo se estaba enalteciendo a él mismo. Y decían, te doy gracias que no soy como este. ¿Acaso está mostrando el fariseo verdaderamente el verdadero amor hacia el que estaba al lado de él? Claramente no, porque se estaba enalteciendo y estaba humillando al que estaba enseguida de él. El amor, hermanos, es necesario. Cristo nos dio el mandamiento, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. La primera carta de Juan, ¿verdad? Nos habla que Dios nos amó a nosotros primero. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿no creen que es necesario entender que nuestro corazón debe de ser un corazón humilde? Un corazón en el cual nosotros tenemos que entender esta condición espiritual que tenemos, pero también entender que nosotros necesitamos amar a Dios verdaderamente y a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque lo vamos a mostrar con nuestros hechos, hermanos. Lo vamos a mostrar con nuestros hechos. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21, claramente lo estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Primera carta de Juan. Capítulo 4. Vamos a leer lo que estábamos hablando ahorita en cuanto Dios nos amó primero. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a ¿quién? A su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando nosotros, nuestro corazón, hay humildad, hermanos, el amor verdadero existe. Y lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar verdaderamente que estamos cumpliendo con estos mandamientos. Dios quiere un corazón humilde, Dios quiere un corazón sencillo, un corazón, aquel corazón que viene sincero, decía el hermano Benjamín, ¿verdad? Un corazón sincero.
Esto es claramente lo que Dios está buscando. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Celoso quiere decir que Él quiere que nosotros hagamos lo que Él realmente nos está pidiendo. La humildad, hermanos, es necesaria. La humildad se necesita grandemente, hermanos, en este mundo, y especialmente se necesita grandemente en el cuerpo de Cristo, porque el orgullo y todo lo demás está destruyendo la iglesia. Dios quiere un corazón humilde, y si nosotros queremos llegar a Dios, tenemos que claramente seguir lo que dice Dios, no lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios, y humillarnos a Dios. A Dios. Dios quiere un corazón humilde. Nosotros lo mostramos reconociendo nuestra condición espiritual. Nosotros lo mostramos reconociendo el verdadero amor. Y nosotros lo mostramos reconociendo que somos verdaderos siervos de Dios. Lamentablemente, hermanos, es triste ver cómo el hombre busca a Dios con la mentalidad de que Dios le sirva a él en vez de que el hombre le sirva a Dios. Es triste esto, ¿verdad? ¿Por qué? Lo vemos hoy en día en este mundo. Si en sí las denominaciones alrededor se mira que se ofrece todo esto material al hombre, se llenan hasta los auditorios, hermanos. Porque el hombre está buscando qué me va a dar Dios a mí y cómo me va a servir Dios a mí. Pero cuando nosotros tenemos un corazón en el cual es un corazón humilde, nosotros comprendemos que nosotros estamos aquí para servir. Para servir, principalmente a Dios, pero también servirnos los unos a los otros. Somos siervos, somos servidores. Tenemos que entender esto. Cuando nosotros logramos entender que somos siervos, la humildad se muestra por medio de nuestras acciones, hermanos. Cristo claramente, Él es un gran ejemplo en el cual Él mostró la humildad por medio de servir. Mateo capítulo 28, si van conmigo el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 28, capítulo 20, perdón, versículo 28. Como el Hijo de Dios, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿por quién? Por muchos. Él se humilló, hermanos, Él se humilló por nosotros. Él dice claramente, yo no vengo a este mundo para que me sirvan, yo vengo a servir. Pero principalmente dice esto, vengo a servir, pero claramente entendemos que Él venía a servir al Padre. Al Padre, y esto el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos lo deja saber ahí en Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Aquí es donde vamos a ver el ejemplo que nos está dejando Cristo en cuanto a lo que es un corazón humilde. Dice así el apóstol Pablo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está la clave, ¿verdad? Haya pues en quién? En nosotros, dice. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, ¿a quién? A Dios como cosa a que aferrarse. Dice Cristo, yo no vengo para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y aquí nos va a hablar de la humildad, hermanos. La humildad, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es un corazón, hermanos, humilde. Aquel que entiende que viene para servir y no para ser servido. Somos siervos de Dios, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí, cuando reconocemos nuestra condición espiritual,
venimos a los pies de Dios, venimos a los pies de Cristo. Aceptamos, ¿verdad?, lo que Dios nos dice. Romanos 10:17 es cuando inicia, ¿qué? La fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es cuando viene el creer realmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El creer que Cristo vino y ese es el verdadero amor que Dios está mostrando, Juan 3:16. Pero viene también cuando aceptamos esta condición espiritual, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Cuando usted y yo pasamos al frente, ¿verdad?, arrepentidos, esto es cuando entendemos esa condición. Cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Amigo, en esta mañana, tal vez ya han estudiado contigo, tal vez es la primera vez que estás entre nosotros, pero esto es una de las condiciones para iniciar el servicio a Dios. Lo que estamos hablando de servir a Dios, reconocer tu condición espiritual. Reconocer que necesitas. Al pasar al arrepentido, claramente sabemos que hay que confesar a Cristo como el Hijo de Dios, para que Él nos confiese delante del Padre, Mateo 10:32, y venir a las aguas del bautismo para ser lavados y limpiados por la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. Pero en esto vamos a nacer de nuevo, Romanos 6:3 y 4, y vamos a ser un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que hemos venido para servir y no para ser servidos. Venimos a servir, hermanos. Cristo, claramente el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Cristo no se aferró a ser igual que Dios, sino que Él se despojó a sí mismo para humillarse, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de llegar a Dios. ¿Pero qué creen? Así como Dios quiere un corazón sincero, Dios quiere un corazón humilde. Un corazón humilde, hermanos. La humildad es muy importante para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos ser siervos. Ustedes recuerdan ahí en Juan capítulo 13, el Evangelio según Juan, capítulo 13, si ustedes recuerdan al inicio, ¿verdad?, habla nuestro Señor Jesucristo acerca del perdón, pero Él muestra en cuanto Él lava a los pies de sus discípulos. El versículo 12, ¿verdad?, del capítulo 13, dice allí: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Una pregunta, ¿verdad?, les hace Cristo aquí. ¿Sabéis lo que he hecho? Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, dice Cristo. Lo soy. Versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto es humildad, hermanos. Esto es ser un verdadero siervo, un siervo humilde. Porque Cristo claramente le dice a los discípulos: ustedes dicen que yo soy Señor y Maestro, bien lo dicen. Pero quiero que tengan esto en mente, que así como ustedes me miran a mí, yo les he lavado los pies. Esto es humildad, esto es servir, servicio. Dice: así lo van a hacer los unos a los otros. Hermanos, es necesario entender lo que la palabra de Dios nos dice. Es necesario entender cuando decimos que Dios quiere un corazón humilde. No nos tornemos en un fariseo. No nos tornemos en una persona claramente que vemos solamente el yo. No nos sintamos que somos mejores que otros. Mejor sintamos esto, que necesitamos a Dios. Eso es lo primordial. Claramente cada uno individual luchamos. Estamos en el mundo, mas no somos en el mundo.
Claramente sabemos que los que somos cristianos viviendo fieles no estamos enredados en los pecados, pero esto no quiere decir que Satanás no nos está probando. Satanás nos prueba. Y hay momentos en nuestra vida que también fallamos. Y necesitamos reconocerlo. Reconocer que necesitamos a Dios. Reconocer nuestra vida, nuestra situación espiritual. Reconocer, hermanos, que necesitamos amarnos los unos a los otros. Eso es muy necesario. La humildad se muestra en esto, en el amor. Porque Cristo nos amó a nosotros, humillando hacia sí mismo y llegando hasta el punto de morir en una cruz, para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. Esto es grandioso. Un verdadero siervo, hermanos. ¿Quién más que Cristo nos ha dejado este gran ejemplo? ¿Quién más que el apóstol Pablo? Lo vimos al inicio, ¿verdad? El apóstol Pablo se dice el más pequeño de los apóstoles. El apóstol Pablo se dice, a mí que soy menos que el menor de todos los santos. El apóstol Pablo que dice que es el primero de los pecadores. Esto es un corazón humilde. Un corazón humilde. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta palabra de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a vivir? Amigo, si usted ha entendido su condición espiritual, claramente hoy es el día de salvación. Usted tiene la oportunidad. Mañana quién sabe qué pasará. ¿Quién sabe qué pasará en esta tarde? Hoy es el día de salvación. Verdaderamente pase, ¿verdad? Acepte su condición y sea bautizado en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Hermanos, les exhorto y les animo, hermanos, que si hemos caído nosotros en el pensamiento del fariseo, cambiemos este pensamiento. Obtengamos la humildad de nuestro corazón. Seamos como el publicano, ¿verdad? Y digamos siempre, sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mí, pecador. Hay que recordar, hermanos, lo que Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice. Hay que ser hacedores. Y no solamente que oidores, engañándonos ¿a quién? A nosotros mismos. Hay que ser hacedores. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29. Y esto es lo que quiero que llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice Cristo claramente, y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Dios quiere un corazón humilde. ¿Por qué? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Espero en Dios, hermanos, que este mensaje de esta mañana haya sido de beneficio para cada uno de ustedes como lo es para su servidor. Claramente, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre Dios nos deja saber, ¿sabes qué? Necesitas arreglar esta situación. Un corazón humilde es lo que Dios desea. Ya se habló de un corazón sincero, así que si usted pasa al frente, Dios sabe si su corazón es sincero o no. Hermano, si usted se ha desviado del camino de Dios, regrese y ayudémonos, hermanos, los unos a los otros con humildad, sinceramente. ¿Para qué? Para que nosotros juntos podamos llegar al cielo. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor los bendiga.
tomar asiento. Gracias, hermano Juan, por su intervención, por su exposición. Dios le bendiga y que siempre el Señor le esté protegiendo y bendiciendo el trabajo que usted realiza. Vamos a tomar, hermanos, unos 10 minutos de receso. Vamos a levantarnos un poco, estirar nuestros pies, tomar agua y ir al baño si deseamos hacerlo. 10 minutos.